Tres. Queridos amigos, buenas tardes. José Illescas los saluda a nombre de Verdad, Belleza y Bondad, Urantia Toronto en español. Hoy día, 14 de junio del 2023, vamos a tener nuestra sesión número 69 de lectura y estudio de la última revisión del libro de Urantia. Y nos toca ver el documento 40, los hijos de Dios ascendentes. Como siempre, empezamos con una oración que nos las va a ofrecer Ketty. Adelante, Ketty. Y acá tengo yo mi oración. Padre amado, te agradecemos porque nos permites estar presentes para compartir esta hermosa revelación. Te pedimos que a través de la ministra divina nos ilumines con sabiduría y discernimiento para crecer en tu amor y fortalecer los frutos del Espíritu. Te pedimos también por todas las personas que están sufriendo una enfermedad, que están padeciendo una dolencia y que están sufriendo asuntos económicos. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a solucionar estos problemas y que nos ilumines con sabiduría para poder sobrellevarlos. Esto te lo pedimos por amor a nuestro amado Jesús, tu Hijo y soberano de nuestro universo. Amén. Amén. Gracias, Ketita. Bien, entonces vamos a empezar con... es solamente un papel brevemente, antes de entrar en el documento 40, a raíz de lo que comentamos en la sesión anterior, de que Jesús se reunió en el monte Tabor, en el monte de la Transfiguración, con dos seres celestiales, que eran el padre Melquisedec y Gabriel. Entonces, vamos a ver, he hecho un pequeño resumen de todos los encuentros que tuvo Jesús durante su encarnación con seres espirituales. Ustedes saben, fueron unos 4 o 5 desde su infancia hasta la última vez que fue en el huerto de Getsemaní, ¿no? Entonces les voy a compartir ese documento y vamos a leerlo brevemente antes de entrar en el... Es, creo, ilustrativo y vale la pena revisarlo. Ujú. A ver, Ketita, ¿nos lees el primer encuentro, por favor? Claro, claro que sí. A ver. Encuentros de Jesús con seres espirituales durante su otorgamiento en Urantia. A los 13 años de niño, el día anterior al Sabbat de la Pascua, oleadas de iluminación espiritual barrieron la mente mortal de Jesús y llenaron su corazón humano hasta hacerlo rebosar de afectuosa piedad por las multitudes espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes reunidas para celebrar la antigua conmemoración de la Pascua. Este fue uno de los días más extraordinarios que pasó el Hijo de Dios en la carne. Esa noche se le apareció por primera vez en su carrera terrenal un mensajero de Salvington enviado por Emmanuel que le dijo: ha llegado la hora, es tiempo de que empieces a ocuparte de los asuntos de tu padre. Este párrafo pertenece al documento 124. Es el numeral 6 y el párrafo 15. Ya. ¿Mm? Sí, no sabemos qué ser enviado le vino a traer ese mensaje, no nos dicen, pero Jesús era un niño de 13 años, ¿m? Y se le presenta a este ser espiritual, ¿no? Y le habla. Termina el último párrafo porque aquí termina Claro. ese encuentro. Y así, incluso antes de que las pesadas responsabilidades de la familia de Nazaret recayeran sobre sus hombros juveniles, llegó el mensajero celestial para recordar a este muchacho de apenas 13 años que había llegado la hora de empezar a reasumir las responsabilidades de un universo. Fue el primer acto de una larga serie de acontecimientos que culminaron finalmente en la consumación
del otorgamiento del Hijo en Urantia y el restablecimiento del gobierno de un universo sobre sus hombros humanos divinos. Gracias, Ketita. Entonces, ese es el primer encuentro que registra el libro de Jesús, ni un preadolescente, ¿no? Eh, que está a punto de asumir las responsabilidades como padre de familia y qué sé yo, asumir las responsabilidades en el hogar porque su padre acababa de morir, José. Bien, José Luis, ¿nos puede leer el segundo encuentro? Sí. 2. Monte Hermón, antes de su bautizo como mortal, enfrenta a Caligastia. Después de más de 5 semanas de comunión ininterrumpida con su Padre del Paraíso, Jesús estuvo absolutamente seguro de su naturaleza y de la certeza de su triunfo sobre los niveles materiales de manifestación de la personalidad en el espacio-tiempo. Creía plenamente en el predominio de su naturaleza divina sobre su naturaleza humana y no dudó en afirmarlo. Cerca Continúa. del final de su estancia en la montaña, Jesús pidió a su padre que se le permitiera reunirse con sus enemigos de Satania como hijo del hombre, como Josué ben José, y le fue concedida su petición. La gran tentación, la prueba del universo, tuvo lugar durante la última semana en el monte Hermón. Satanás, en representación de Lucifer y Caligastia, el príncipe planetario rebelde, estuvieron allí junto a Jesús plenamente visibles para él. Esta tentación, esta prueba definitiva de lealtad humana frente a las tergiversaciones de las personalidades rebeldes, no tuvo nada que ver con alimentos, pináculos del templo, ni actos de atrevimiento. No tuvo que ver con los reinos de este mundo, sino con la soberanía de un universo glorioso y poderoso. El simbolismo de vuestros escritos iba dirigido al pensamiento infantil de las edades atrasadas del mundo, pero las generaciones posteriores deberían comprender la gran lucha que mantuvo el Hijo del Hombre aquel memorable día en el monte Hermón. Gracias, José Luis. Como ustedes ven, Jesús se enfrentó al demonio como un mortal. Todavía no había recuperado su divinidad, que eso sucede después del bautismo. Y este retiro que él hace de 40 días en el desierto, en el Monte Hermón, lo hace como un ser humano común y corriente. Y con esa fuerza, con esa fe natural de él como ser humano, eh, enfrenta al demonio y lo vence, ¿no? Este es un capítulo muy importante. Y en los últimos renglones nos aclaran que esa narración bíblica en donde el demonio le ofrece varias cosas, le ofrece alimentos, porque aparentemente Jesús estaba haciendo ayunos, nunca hizo ayunos, ¿no? O le ofrece los reinos del mundo para que los domine él, ¿no? Tampoco fue así, ¿no? Aquí se cuenta exactamente lo que sucedió. Él habla con ellos y al rechazar su misericordia, al no querer arrepentirse de lo que habían hecho, Jesús ya los pone a disposición de los jueces, ¿no? De la capital superuniversal, o sea, quedan ya para el juicio con los ancianos de los días, porque Jesús, como padre y como creador, no puede juzgar a sus propios hijos. Bien, aquí hay unos párrafos adicionales. ¿Puedes continuar, José Luis, por favor? A las, a las muchas propuestas y contrapropuestas de los emisores de Lucifer, Jesús se limitaba a responder que la voluntad de mi Padre del paraíso prevalezca, y a ti, rebelde hijo mío, que los ancianos de los días te juzguen de forma divina. Soy tu Padre creador, no puedo juzgarte con justicia y ya has desdeñado mi misericordia. Te remito al fallo de los jueces de un universo más grande. A todas las, a todas las componendas y artimañas sugeridas por Lucifer, a todas sus proposiciones engañosas sobre el otorgamiento de la encarnación, Jesús se limitaba a responder que se haga la voluntad de mi Padre para que
está en el paraíso. Y cuando la dura prueba hubo terminado, la serafín guardián que había sido apartada volvió para atender a Jesús. Una tarde del final del verano, entre los árboles y en el silencio de la naturaleza, Miguel de Nevadón ganó la soberanía incuestionable de su universo. Aquel día concluyó la tarea establecida para los hijos creadores de vivir hasta la plenitud, la vida encarnada a imagen y semejanza de carne mortal en los mundos evolutivos del tiempo y el espacio. El anuncio al universo de este logro trascendental no se hizo hasta unos meses más tarde, el día de su bautismo, pero ocurrió realmente aquel día en la montaña, cuando Jesús descendió de su estancia en el monte Hermón. La rebelión de Lucifer en Satania y la secesión de Caligastia en Urantia estaban prácticamente liquidadas. Jesús había pagado el último precio exigido para alcanzar la soberanía de su universo, y eso regula de por sí el estatus de todos los rebeldes y determina que toda futura sublevación de este tipo, si ocurre alguna vez, puede ser zanjada en forma sumaria y eficaz. Y así podemos constatar que la llamada gran tentación de Jesús tuvo lugar algún tiempo antes y no inmediatamente después de su bautismo. Bien, entonces este párrafo nos dice que con este acto Jesús da por sancionada, por juzgada, por adjudicada la rebelión de Lucifer, ¿no? Y a partir de ahí todos los rebeldes son procesados, sometidos a juicio y seguramente siguen estando. Y ese era el último acto que faltaba hacer para que él mereciera la soberanía total de su creación, de su universo. Y eso se oficializa un tiempo después cuando sucede el bautizo, ¿no? Que es lo que vamos a leer a continuación. O sea, que en ese momento, si bien él ya había ganado y había cumplido con ese requisito, se oficializa, o sea, se hace y se declara ya oficialmente después de su bautizo en el Jordán. Bien. Renato, ¿nos puedes leer el tercer encuentro con seres espirituales de Jesús? Durante su bautizo en el río Artal, afluente del Jordán, 14 de enero, año 26 después de Cristo. Había un tono de indiscutible autoridad en la voz de Jesús. Juan temblaba de emoción cuando se dispuso a bautizar a Jesús de Nazaret en el Jordán el lunes 14 de enero del año 26 después de Cristo. A mediodía, así bautizó Juan a Jesús y sus dos hermanos Santiago y Judá. Y cuando los hubo bautizado a los tres, anunció que los bautismos se suspendían por este día y se reanudarían al día siguiente a mediodía. Mientras se marchaba la gente, los 4 hombres, aún de pie en el agua, oyeron un sonido extraño. Entonces vieron por un momento una aparición justo encima de la cabeza de Jesús y oyeron una voz que decía: "Este es mi Hijo bien amado, en quien me he complacido". Sobrevino un gran cambio en el semblante de Jesús, que salió del agua en silencio, se despidió de ellos y se dirigió hacia las colinas del este. Nadie volvió a verlo durante 40 días. Sí, Juan siguió a Jesús durante un trecho para contarle la historia de la visita de Gabriel a su madre antes de que ninguno de los dos hubiera nacido, tal como lo había oído tantas veces de labios de su madre. Luego le dejó que siguiera su camino después de decirle: "Ahora sé con certeza que tú eres el libertador". Pero Jesús no respondió. Bien, entonces, después de este bautizo, en uno de los afluentes del río Jordán, en realidad el río Jordán era un río muy contaminado, con mucha polución, podríamos decir, y ahí no se podían hacer bautizos, porque el bautizo tenía que ser con agua fluyente, con agua que corría. En esta ilustración se ve que están como en una laguna, ¿no? Eh, Algo así era el río Jordán, como decir agua estancada.
pero en realidad se realizó en un afluente del Jordán que se llama el río Artal, pero eso lo sé no por el libro de Durante, sino por otras fuentes, que no vale la pena mencionar aquí. Anita, te damos la bienvenida. Hola a todos. Bien. ¿Nos puedes leer el número 4, por favor? Apenas llegas y te hacemos leer. ¿No? Ah, ya. Ok. 4. Inmediatamente después de su bautizo. Mientras buscaba un refugio donde instalarse en las colinas, Jesús se encontró con Gabriel, el jefe ejecutivo de su universo, la radiante estrella matutina de Nevadón. Entonces Gabriel restableció su comunicación personal con el Hijo Creador del universo. Era su primer encuentro directo desde que Miguel se despidiera de sus compañeros en Salvington, cuando fue a Dentia a prepararse para iniciar su otorgamiento en Urantia. Siguiendo las instrucciones de Emmanuel y con la autorización de los ancianos de los días de Ubersa, Gabriel transmitió a Jesús la información de que su experiencia de otorgamiento en Urantia estaba prácticamente terminada en todo lo relacionado con alcanzar la soberanía perfeccionada de su universo y acabar con la rebelión de Lucifer. Lo primero ocurrió el día de su bautismo, cuando la personalización de su ajustador demostró la perfección y compleción de su otorgamiento a semejanza de carne mortal. Y lo segundo ya era ya un hecho histórico el día que bajó del monte Hermón para encontrarse con Tiglat, el muchacho que lo asistía. Y ahora Jesús recibía la confirmación procedente de la más alta autoridad del universo local y del superuniverso de que su obra de otorgamiento estaba terminada en cuanto a su estatus personal de soberanía y en todo lo relacionado con la rebelión. Ya había recibido esta garantía directamente del paraíso en su visión bautismal y en el fenómeno de la personalización del ajustador del pensamiento que moraba en su interior. Gracias, Anita. Gracias. En este documento 136 se narra con todo detalle cómo fue el bautizo de Jesús, ¿no? Jesús estaba acompañado de dos de sus hermanos, ¿no? Judá y Santiago. Y cuando se acerca a Juan Bautista, a Juan el Bautista, Juan le dice, yo no puedo bautizarme, tú eres el que debe bautizarme a mí. Entonces Jesús se le acerca y le dice al oído, haz lo que siempre has estado haciendo conmigo igual, porque eso es lo que conviene hacer ahora. Y entonces Juan procede al bautizo que él solía hacer tradicionalmente, ¿no? Que pedía el arrepentimiento pero ¿cómo le iba a pedir arrepentimiento a Jesús que no tenía, que era libre de pecado, ¿no? Y Jesús se sumerge. Entonces, en ese momento que se sumerge, su ajustador sale de su pecho, de su mente, no sé, y va a Divinington, donde es personalizado directamente por el Padre. Y así personalizado regresa, ¿no? Y se pone al lado de Jesús y Jesús lo puede ver, ¿no? Y en ese momento Jesús pronuncia unas palabras, dice, él sale del agua, ve a su ajustador y dice, hágase tu voluntad, Señor o Padre, en la tierra y en el cielo. Y el cielo se abre, pero esa visión solo la ve Jesús, el cielo se abre y él se ve en su trono en Salvington. Y ahí él se da cuenta ya al 100% su jerarquía, digamos, su condición divina, ¿no? Y bueno, y después, bueno, empieza ya su carrera como hombre Dios. O sea, él ahí recupera, podríamos decir, recupera su divinidad, ¿no? Él se ve a sí mismo como Dios y creador de su universo. Esa parte es muy emocionante. Bien. Ustedes saben, Gabriel es el hijo mayor que él tiene junto con la ministra divina. Es el primer ser, la primera personalidad que tienen juntos, ¿no? Él con la ministra.
Y después vienen los Melquisedec, después vienen los Boronadec, los Lanonadec, etcétera, y los portadores de vida. Es la primera descendencia que tienen juntos ellos. Emanuel es el enviado del paraíso. Emanuel es el unión de los días que acompaña a cada hijo creador en la capital de su universo, ¿no? Emanuel está en Salvington. Bien. Y el último encuentro que tiene Jesús, este todavía no es el último. Vamos a abrirle la puerta a Octavio, que está presentándose. Bien. Entonces, en este momento, él recibe una confirmación oficial de que ya es soberano de su universo y que su otorgamiento ha terminado, ya puede regresarse y entrar en funciones, como quien dice, pero él se ha compenetrado tanto con este mundo, sabe que todavía puede ser muy útil, que todavía puede salvar muchas almas y decide quedarse, ¿no? Esa es la parte heroica, diría yo, de Jesús, ¿no? Como encarnado, como Dios y hombre, ¿no? Como hijo del hombre. Bien. Ketita nos lee, por favor. Ah, está entrando Juanita, a lo mejor se la damos a Juanita. Está entrando Juanita Bravo ahorita. Voy a anotarlos. Después de Renato entró Octavio. Bienvenido, Octavio. Juanita, bienvenida. ¿Nos escuchas? Juanita, ¿puedes leernos este párrafo, por favor, el número 3? No debe haber escuchado lo que le dijiste. Juanita, ¿me escuchas bien? ¿Sí? O está con el Sí, micro el 3. apagado. Ya lo aprendí, ya lo aprendí. ¿Me Ya. oyen? ¿Puedes ver el párrafo que está en pantalla? Sí, el 3. Sí. Ya. Adelante, Juani. Cuando recibe la confirmación de que su misión de otorgamiento había concluido. Durante esta conversación con Gabriel en la montaña, el padre de la constelación de Edentia apareció en persona ante Jesús y Gabriel y dijo: ya se han formalizado los trámites. La soberanía del Miguel número 611-121 sobre su universo de Nevadón reside consumada a la diestra del Padre Universal. De parte de tu hermano Emmanuel, el patrocinador de la encarnación en Urantia, te traiga la liberación de tu otorgamiento. A partir de ahora eres libre de dar por terminado tu otorgamiento de encarnación en cualquier momento y de la manera que elijas para ascender a la diestra de tu Padre, recibir tu soberanía y asumir el merecido gobierno incondicional de todo Nevadón. También doy fe de que se han completado por autorización de los ancianos de los días los expedientes del superuniverso que ponen punto final a toda rebelión pecaminosa en tu universo y te otorgan autoridad plena e ilimitada para intervenir en cualquiera de estas sublevaciones en el futuro. Tu obra en Urantia y en la carne de una criatura mortal está oficialmente terminada. Todo lo que hagas de aquí en adelante dependerá de tu propia elección. Continúa con el último párrafo, por favor. Cuando el Altísimo Padre de Edentia se hubo despedido, Jesús tuvo una larga conversación con Gabriel sobre el bienestar del universo y al enviar sus saludos a Emmanuel, reiteró su promesa de recordar siempre en la obra que estaba a punto de emprender en Urantia los consejos que le dio en Salvington antes del otorgamiento.
Ustedes saben, Emanuel es uno de los hijos paradisíacos, ¿no?, que van a los universos locales y están acompañando al Hijo Creador, ¿no? De alguna manera son como hermanos mayores, porque son hijos de la Trinidad, ¿no? Bien, como los ancianos de los días, ¿cómo son? Los recientes de los días, a ver qué me hace recordar, los fieles de los días. Emanuel es el unión de los días. Ujú. Sí, muy bien. Ok. El padre de la constelación entonces es un Borondadec. El padre de la constelación es un hijo Borondadec, exactamente. También les llaman los altísimos de la constelación, ¿no? Bien. Y los Landonandek son los soberanos de sistemas y los príncipes planetarios, ¿no? Y Landonandeks hay primarios y secundarios, pero los Borondadek son de una sola orden. Bien, y acá entramos a lo que motivó a hablar de todas estas apariciones, ¿no? El monte de la transfiguración. ¿Nos lees, Ketita, por favor? Sí, claro. Bien. Los tres llevaban cerca de media hora profundamente dormidos cuando un violento chasquido los despertó. ¿Y cuál no sería su asombro y desconcierto al ver a Jesús conversar familiarmente con dos seres brillantes, ataviados con las vestiduras de luz del mundo celestial? El rostro y la forma de Jesús brillaban también con luz celestial. Los tres hablaban en un lenguaje extraño, y por ciertas cosas que dijeron, Pedro entendió equivocadamente que los seres que estaban con Jesús eran Moisés y Elías, cuando eran en realidad Gabriel y el padre Melquisedec. Los apóstoles pudieron presenciar esta escena gracias a la intervención de los controladores físicos a petición de Jesús. Continúa, Ketty. Los tres apóstoles estaban tan asustados que tardaron en recuperarse. Cuando la deslumbrante visión se hubo desvanecido y Jesús se quedó solo, Pedro fue el primero en reaccionar diciendo: Jesús, Maestro, es bueno haber estado aquí. Nos regocijamos al haber visto esta gloria y no queremos volver a la bajeza del mundo. Si te parece bien, podemos quedarnos aquí y haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro dijo esto por la confusión que tenía y porque no se le ocurrió otra cosa en ese momento. Continúa. Todavía estaba hablando Pedro cuando una nube plateada se acercó a los 4 y los cubrió con su sombra. Esta vez, los apóstoles se asustaron de verdad. Cayeron sobre sus rostros para adorar y oyeron una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Era la misma voz que había hablado en el bautismo de Jesús. Luego se disipó la nube y Jesús volvió a estar solo con los tres. Ellos seguían postrados, así que se inclinó y los tocó diciendo: Levantaos y no temáis, veréis cosas más grandes que esta. Pero los apóstoles estaban realmente asustados. Poco antes de la medianoche empezaron a bajar de la montaña, reflexionando en silencio sobre lo ocurrido. Gracias, Ketita. Entonces ustedes ven que se presentaron, probablemente por reflectividad, o sea, eran hologramas de estos seres porque, como sabemos, por el documento 32 o 37, estoy un poco en duda, Gabriel y el padre Melquisedec no pueden ausentarse de la capital del universo local a la vez, ¿no? O se ausenta uno o se ausenta el otro, y aquí estaban los dos juntos. Aparentemente estaban junto a Jesús, pero en realidad eran, digamos, proyecciones
de las imágenes de estos seres, ¿no? O sea, era como una proyección holográfica, Era ¿no? probablemente un Tridimensional. holograma, no sé, ¿no? Porque parecían reales en ese momento, pero no podían estar ahí, obviamente, ¿no? Bueno, Ya. esa es la explicación que yo le doy, porque el libro durante no puede contradecirse, ¿no? Si en un documento nos dicen que ambos no pueden salir de sus, digamos, puestos de control o de gobierno a la vez, no podrían pues estar junto a Jesús en ese día en el monte. Y la verdad, yo pienso, ¿no? No tendrían por qué dejar la capital, ¿no? No tendrían por qué salir y viajar hasta Urantia. No tendría mayor sentido. No Era tendría una más sentido comunicación, si nada más. contaban con esa, digamos, tecnología, ¿no? De la reflectividad o de la proyección por un holograma láser, no sé. No sé. O era la reflectividad. Sí, puede ser la reflectividad, supongo. Mm, Bien. Y esta es la última oportunidad en que Jesús ve o tiene contacto con un ser espiritual en su vida mortal, ¿no? El cuarto, el episodio en el huerto de Getsemaní. José Luis, nos lee, por favor. Sí. 4. Huerto de Getsemaní antes de su arresto voluntario. Cuando el campamento quedó en silencio, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subieron un corto trecho hasta una hondonada cercana donde solía ir con frecuencia a rezar y comulgar. Los 3 apóstoles se dieron cuenta de que el maestro estaba profundamente agobiado. No había visto nunca a su maestro tan triste y angustiado. Cuando llegaron al lugar de sus rezos, el maestro les pidió a los 3 se sentaran a velar con él y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Entonces cayó sobre su rostro y oró diciendo, Padre, he venido a este mundo a hacer tu voluntad y la he hecho. Sé que ha llegado la hora de entregar esta vida en la carne y no me resistiré, pero quisiera saber si es tu voluntad que beba esta copa. Envíame la seguridad de que te complaceré en mi muerte como lo he hecho en mi vida. Después de permanecer unos momentos en actitud de oración, el maestro volvió hacia los 3 apóstoles y los encontró profundamente dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño y no aguantaban despiertos. Jesús los despertó diciendo, ¿qué? ¿No podéis velar conmigo ni siquiera una hora? ¿No veis que mi alma está afligida hasta la muerte y que anhelo vuestra compañía? Cuando los 3 se hubieron despertado, el maestro volvió a apartarse solo y oró otra vez postrado en el suelo. Padre, sé que puedes apartar de mí esta copa. Para ti todas las cosas son posibles, pero he venido para hacer tu voluntad, y aunque esta copa es amarga, la beberé si es tu voluntad. Tras esta oración, un ángel poderoso bajó junto a él y lo fortaleció con sus palabras y su contacto. No mencionan que Jesús lloró sangre, pero posiblemente estuvo eh, en un estado de terror, ¿no? De saber cómo iba a ser torturado y cómo iba a ser crucificado y muerto de esa forma tan cruel y tan dolorosa. Él como ser humano, imagínense si nosotros tuviéramos que enfrentar esa muerte, ¿no? Algo terrible. Lo cierto es que fue necesario que viniera un ángel para consolarlo. Y después de eso Jesús se levantó y ya tenía otra cara, estaba fortalecido y preparado para enfrentar lo que venía más adelante. Bien, entonces estas son todas las am, ocasiones en donde Jesús, viviendo en la carne, tiene contacto con seres espirituales. Es lo que les quería traer como una introducción
al documento que vamos a ver ahora y que en este momento lo voy a compartir. Ujú. A ver, un segundito. Entramos entonces al documento 40. Y voy a cerrar este. Este pequeño documento que les preparé se lo voy a mandar ahora después de que terminemos la sesión. Ok, a ver, vamos a compartir pantalla. Y me avisan cuando se vea. Creo que ya se ve. Ok, Sí, documento es 40. Ya. ¿A quién le toca? Renato. Renato, empezamos. El libro de Urantia, documento 40. Los hijos de Dios ascendentes. Como ocurre con muchos de los principales grupos de seres del universo, nos ha sido revelados 7 clases generales de hijos de Dios ascendentes. 1. Los mortales fusionados con el Padre. 2. Mortales fusionados con el Espíritu. 3. Mortales fusionados con el Espíritu. 4. Serafines evolutivas. 5. Hijos materiales ascendentes. 6. Intermedios trasladados. 7. Ajustadores personalizados. Ujú. Ok, entonces nos dicen que siguiendo la costumbre de darnos en bloques de 7 las cosas, ¿no? Nos van a mencionar acá las principales órdenes que nosotros debemos conocer de los llamados hijos de Dios ascendentes, ¿no? Las 3 primeras órdenes son hijos mortales y las últimas 4 son seres no mortales, ¿no? Son seres espirituales que no han vivido en la carne, ¿no? Aunque los hijos materiales son encarnados cuando vienen a los planetas, pero ellos son creados como seres espirituales y como tales, ¿no? A otro nivel. Y aquí llama la atención, es interesante ver que incluyen a los ajustadores personalizados. Si bien los ajustadores son fragmentos del Padre Universal que van a habitar en la mente de los mortales, como nosotros, ¿no? Cuando ellos no logran adquirir la personalidad de sus huéspedes, ¿no? Porque los ajustadores son prepersonales y se personalizan con el huésped al cual guían hacia el paraíso y orientan y bueno, hacen todo su trabajo de ajustadores de pensamiento. Cuando no sucede eso y han realizado acciones distinguidas o han estado en seres espirituales que no podían, han acompañado a seres espirituales con los cuales no podían fusionarse, como son los hijos abonales o los hijos creadores, ¿no? Como el caso de Jesús, entonces ellos reciben una personalidad directamente del Padre y se convierten en hijos de Dios. O sea, siendo fragmentos de Dios, pasan a ser hijos de Dios y regresan a los mundos a emprender la carrera ascendente y a ganar toda la experiencia de la misma forma como nosotros lo hacemos, ¿no? Pasando por todos los mundos y aprendiendo todo lo que hay que aprender. Bien. Es curioso que siendo de origen divino, del más alto nivel y siendo perfectos, también deciden experimentar, o sea, ese fragmento divino que al recibir una personalidad se convierte como nosotros en hijos de Dios, también necesitan ganar la experiencia de pasar por todos los mundos hasta retornar al paraíso como nosotros. Bien. Entonces, Fabio no lee, Juanita, ¿nos puedes? Está Anita también, perdón, me estoy salteando a Anita. Anita, adelante. No se te oye. El, Ya. el 4009, 4009. ya.
La historia de estos seres, desde los humildes mortales de origen animal de los mundos evolutivos hasta los ajustadores personalizados del Padre Universal, constituye el relato glorioso del pródigo otorgamiento de amor divino y amable condescendencia en todos los tiempos y en todos los universos de la inmensa creación de las deidades del paraíso. Continúa. Vamos a comentar estos tres últimos juntos. Ya. Estas exposiciones comenzaron con una descripción de las deidades y grupo tras grupo, la narración ha descendido por la escala universal de los seres vivos hasta alcanzar el orden más bajo de vida dotada con el potencial de inmortalidad. Y ahora yo, en otro tiempo mortal originario de un mundo evolutivo del espacio, he sido enviado desde Salvington para ampliar y continuar el relato del propósito eterno de los dioses respecto a los órdenes ascendentes de filiación, y más concretamente en lo que concierne a las criaturas mortales del tiempo y el espacio. Dado que la mayor parte de esta narración estará dedicada a los tres órdenes básicos de mortales ascendentes, consideraremos primero los órdenes ascendentes no mortales de filiación, el seráfico, el adánico y el de los intermedios y el de los ajustadores. Gracias, Anita. Gracias. Entonces, este documento trata de los seres que ascienden, los seres que primero por la fe y después por la fusión con nuestros ajustadores vamos a tener el derecho de ascender y de perfeccionarnos hasta llegar a la presencia del Padre, ¿no? En estos grupos de hijos de Dios, ¿no? El documento se va a concentrar en estos tres tipos de hijos de Dios ascendentes, ¿no? Los fusionados con el Padre, los fusionados con el Hijo y los fusionados con el Espíritu. Pero van a hacer una breve descripción de cómo los serafines pueden también entrar en la carrera ascendente y evolucionar hasta llegar al paraíso. Así como también los seres materiales, que normalmente son seres descendentes porque vienen desde la constelación, desde las capitales de los sistemas, vienen a hacer el mejoramiento de la raza y de la capacidad intelectual y espiritual de los seres humanos cuando ya han llegado a su máximo de evolución, ¿no? Y así también los seres intermedios que son residentes permanentes del planeta, que son los ciudadanos del planeta hasta que el planeta llega al estado de luz y vida. Algunos de ellos son trasladados, o sea, son distinguidos y son liberados para que continúen su carrera ascendente antes de que se produzca la edad de luz y vida, ¿no? Y los ajustadores personalizados que acabamos de comentar. Entonces vamos a entrar con el primer grupo de estas ángeles serafines, ¿no? A la idonita le toca a Juanita. Las serafines evolutivas. Las criaturas mortales de origen animal no son los únicos seres que tienen el privilegio de disfrutar de la filiación. Las huestes angélicas comparten también la oportunidad celestial de lograr el paraíso. Las serafinas guardianas, por su experiencia y su servicio con los mortales ascendentes del tiempo, logran también el estatus de filiación ascendente. Estos ángeles alcanzan el paraíso a través de Serafington, e incluso muchas de ellas son incorporadas al cuerpo de la finalización de los mortales. Gracias, Juanita. Ya habíamos hablado de esto. Las serafines, que son de 7 clases y cada clase con 7 subclases, que están en el documento anterior, siempre buscan acompañar a un mortal, ser ángeles guardianas seráficas del destino, ¿no? Y de esa forma acompañan al mortal, no solamente
mientras vive en la carne, sino en los mundos de estancia y posteriormente en toda la carrera ascendente, ¿no? Pueden acompañar a un mortal como nosotros y así ellos también lograr su arribo al paraíso. Con la diferencia de que cuando nosotros pasamos de la capital del superuniverso al séptimo circuito de Abona para empezar nuestro recorrido por los 1.000 millones de mundos de Abona, ellas van directamente a la esfera sagrada de Seraphington, una de las esferas del Padre que rodean el paraíso. Ustedes saben, son 7, ¿no? Ascendington es la que nos toca a nosotros. Divinington es la esfera de los ajustadores y otros fragmentos del Padre, ¿no? Y Seraphington es la esfera de los ángeles, ¿no? De estas serafinas. Bien. Y después, cuando nosotros terminamos nuestro recorrido por Abona, nos podemos encontrar con ellas en el paraíso, porque ellas hacen una especie de entrenamiento o de capacitación, así como nosotros en los 7 circuitos de Abona, ellas tienen que pasar por 7 diferentes escuelas en Seraphington, ¿no? Para después pasar al paraíso. Ok. Le toca a Eti. ¿Nos lees el siguiente párrafo, por favor? Claro. Escalar hasta las alturas supremas de la No, el afiliación anterior, finalitaria. ¿Perdón? el Javier. anterior. Ok, disculpen. Las criaturas mortales de origen animal no son los únicos seres que tienen el privilegio de disfrutar de la filiación. Ya se ha leído esto. Perdón, ya lo habíamos leído, yo me equivoqué. Sí, el escalar, sí. Bien. Escalar hasta las alturas supremas de la filiación finalitaria con Dios es una consecución magistral para un ángel, un logro que trasciende con mucho vuestro logro de la supervivencia eterna a través del plan del Hijo Eterno, con la ayuda constante del ajustador siempre presente en vuestro interior. A pesar de ello, las serafines guardianas y ocasionalmente otras logran llevar a cabo esas ascensiones. Ujú, muy bien. Entonces también forman parte de los cuerpos de finalitarios, de la finalización, junto con los mortales, ¿no? Y por eso les llaman serafines evolutivas. También les dicen serafines adoptadas, ¿no? Porque son adoptadas en un cuerpo de finalidad mortal, no siendo ellas seres no mortales, ¿no? Bien, pasamos al segundo grupo, los hijos materiales ascendentes. Le toca a José Luis. Pepe, una preguntita. Sí. El querubín y el sanobín, creo que fue una pregunta que hice hace un tiempo, pero ellos no podrían ser promovidos y Gracias por la convertidos en pregunta. serafines. Bien. Los ángeles guardianes son los serafines y son en pareja, son 2. Tenemos, seguramente todos los que estamos aquí presentes, tenemos nuestra propia pareja de serafines, ¿no? Uno a nuestra izquierda, otro a nuestra derecha. Pero junto con los serafines está un querubín y un sanobín, ¿no? Como quien dice, ayudantes de estos serafines. Son sus Es colaboradores, decir, ¿no? unos angelitos, son de menor Son, categoría seguramente, ¿o no? ellos no pueden estar con un mortal si no es al lado del serafín. Ellos solos no pueden acompañar al mortal. Ahora, ¿se van a quedar siempre como querubines y sanobines? Sanobines. No, porque ellos pueden hacer acciones destacadas, hacer servicios distinguidos, por decirlo, y son promovidas a serafines. Entonces llevan sus cursos, ¿no? Se les aprueba el ascenso y adquieren el estatus del orden seráfico. Y a partir de ahí pueden seguir lo mismo, tener los mismos destinos de cualquier otro serafín. ¿Sabes qué? Yo pienso que nosotros, por algún motivo, estamos presentes acá y yo creo que ellos también han participado y han puesto su granito de arena. Así es que, digo, no perdemos nada pidiendo por ellos para que sean promovidos, ¿no? Me parece que les gustaría. De hecho que sí. Claro que sí.
A ver, íbamos a Voy a leer. aquí. Adelante, José Luis. Los hijos materiales de Dios son creados en el universo local, junto con los Melquisedec y sus compañeros que están todos clasificados como hijos descendentes. Y es cierto que los Adanes planetarios, los hijos y las hijas materiales de los mundos evolutivos, son hijos ascendentes, pues bajan a los mundos habitados desde descendentes, pues bajan a los mundos habitados desde sus esferas de origen, las capitales de los sistemas locales. Así es. Los hijos materiales son creados para venir a los mundos, por lo tanto son considerados hijos descendentes, ¿no? Pero después de que han cumplido su misión, pueden convertirse en seres ascendentes y seguir toda la carrera, ¿no? Y como hemos visto, también ellos forman parte de los cuerpos mortales de finalización y tienen un estatus un poco superior al de los que hemos sido mortales del reino, ¿no? Los que venimos de evolución animal, ¿no? Ellos siempre tienen, por ejemplo, tienen más éxito cuando van a hacer una trinidización, y son cabezas de grupo, son jefes, porque tienen otro estatus espiritual, otra mente, quizás son más inteligentes que nosotros, ¿no? Obviamente porque han sido creados directamente por el Hijo Creador y la ministra divina, mientras que nosotros somos de creación indirecta. ¿Ok? Bien. A ver, seguimos, Renato. ¿Nos lees el siguiente? Oye, ¿no le podrás hacer la letra un poquito más grande? Con mucho gusto, Renato. Ahí va. Gracias. Uy, se me comenzó a... Ahí está bien, ahí está mejor. Su misión planetaria conjunta de elevadores biológicos comparten el destino de los habitantes de su mundo. Cuando de luz y vida a estos fieles hijos e hijas materiales se les permite renunciar a todas sus funciones administrativas planetarias y una vez liberados así de la aventura descendente, los archivos del universo local. Del mismo modo, los hijos materiales de estatus estacionario, ciudadanos de demora mucho, pueden renunciar a sus actividades en la esfera donde tienen dicho estatus y registrarse igualmente como formalidades. Estos Adanes y Evas liberados y pueden empezar de inmediato el largo viaje hacia Abona y al paraíso, estatus y a su logro espiritual en este mortales y otros hijos ascendentes. El cuerpo de la finalización de los mortales. ¿Qué pasó? No sé si se No, congeló. no, había un problema con apagar el Zoom y volver a reconectarse. Sí, se ¿No? quedó Sí, el negro. sistema. Y parece que hubieran, no, creo que salimos. Yo no sé cómo apagar esto. Bueno, él al salir, Salimos, ¿ok? Adelante, pues salimos, esperamos. Salimos. nos manda el Sí. link o entramos nomás de frente. Entonces, ¿nos salimos todos? Ahora Ketty también se fue. Todavía, acá estoy. Ah, estás ahí. Acá está. Salimos Ya, topito que lo salimos. Yo voy a reinicie, más salir, ¿ah? bien. 1, 2, adiós. Ya, sí, que Disculpe. reinicie. Salimos, Ya, chao. Chao. chao, chao. Meeting.